Vale, está grabando. ¿Te canto o cómo quieres entrar a...? ¿Me dejas poner una música o algo? No sé. Bueno, Ya... hola a todos. ¿Qué tal? Me han pasado un marrón de presentar esto que no sé ni cómo presentar. Javi, ayúdame. Bueno, Esto es un podcast de la Asociación de Divulgación Científica de Alicante en confinamiento. En confinamiento. Este es el podcast que estábamos deseando hacer, Pere. Un Claro, sí, podcast sí, sin límite de sin tiempo. tiempo. Hostia, Con, con tres invitados. Y además, o sea, bueno, tenemos hasta el 26 de abril de momento. O sea, tenemos todo el sí. tiempo que queramos. Sí, aquí no se duerme. Esto va a ser un podcast 24 horas mientras el cuerpo aguante. Porque total... Nada, pues es simplemente que teníamos, yo creo, todos ganas de grabar un podcast y de ofrecer algo para que la gente tenga algo que escuchar y que hacer de ciencia durante este confinamiento, darle un poco de entretenimiento, y esa es lo que Y se también nos un ha poco con la ocurrido. premisa de no hablar del coronavirus, que ya tenemos coronavirus por todas No, partes, y eso ya hoy se no habla hablaremos del bastante. coronavirus. Eso ya... Vamos a hablar de muchas cosas, pero no de coronavirus. Pero bueno, tenemos biólogos moleculares, si luego quieren hablar ya nos preguntarán. Tenemos biólogos humanos, geólogos, tenemos de todo. Tenemos hasta químicos, fíjate. Ya ves. Es una especie rara, ¿eh? Ahora está en peligro de extinción. Entonces hemos preparado varios temas. Pero lo primero creo que es presentar. Presentar Pero, a los contertulios. a los Contertulios, toma ya, ¿eh? Eso, exacto. Esto es una tertulia. Así que no nos lo tengan en cuenta si hay algún fallo. Aparte que estamos grabando por internet, que esto no puede salir bien de ninguna de las maneras. Por definición. Entonces tenemos con nosotros a todos miembros o afines a la Asociación de Divulgación Científica de Alicante. Voy a empezar por las ventanicas. Aquí tengo yo a Araceli García, que es bióloga, investigadora en el centro, ahora lo dirás tú. Buenas, ¿qué tal? Buenas, muy bien, aquí en aislamiento total desde hace un mes ya. Creo que he salido 2 veces solamente para ir a comprar, o sea que... Sí, pero más bien. o menos. Pues del centro es el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. Es un poquito largo. Eso es. Muy bien. Que está curando enfermedades y haciendo cosas guays. A mi derecha tengo a Fran, biólogo, divulgador científico. Y no he dicho el Twitter de Araceli, que es Araceli_bio, por si queréis buscarla. Que luego hablaremos de ella porque es finalista de FameLab a unas cuantas. Casi nada. Tenemos también a Francisco Conca, que es biólogo y divulgador, ¿no? Sí, sí. Lo intento, sí. Biólogo ya lo soy, divulgador estoy intentándolo. Claro que sí. Y bueno, y hablaremos con él es uno de los temas que tenemos preparados sobre un vídeo que ha hecho sobre qué nos hace humanos, a unos más que a otros. Abajo de mí tengo a Nahum. Buenas. Geólogo en apuros. ¿Qué haces debajo de Javi? ¿Qué hago? Pues no tengo ni idea. Los geólogos siempre estamos abajo. Es una cosa misteriosa. Eso, excavando. Y nada, lo tenemos aquí porque se apunta a un bombardeo, porque es un divulgador magnífico. No he dicho el de Fran, si es que vaya desastre. El Twitter de Fran es @metatemático. Que no es matemático, que me lo han dicho muchas veces. Es metatemático. Y Nahum, que es @geólogo en apuros, ¿no? Sin el un. Correcto, exacto. Geólogo en apuros, @geólogo en apuros, que es de su libro. Ahí está. Este lo tengo aquí porque vamos a hablar en parte de parte del tema que se habla en este libro, y porque ha sido una petición de nuestros fanses de la UMH, que querían que hablásemos sobre el Mediterráneo, que echan de menos el mar. Yo echo de menos la montaña, eso ya te lo digo yo, que también es geología. No, pero escucha, igual esa montaña que pisas antes fue mar, quién sabe. No, sí, seguro. Sí, el otro día, ya hace años, pero me encontré
bueno, como una especie de almeja gorda así, hecha piedra. Y casi arriba del todo, o sea que sí, que eso estaba... Es una definición muy geológica. Almeja Sí, gorda hecha piedra. Hecha piedra, sí. Fósil, ¿no? O sea, Fósil. Exacto, correcto. Si digo fósil, igual no me entienden. Y bueno, yo no podía hacer un podcast sin Pere. Ay, Es químico, maestro entre maestros. Uy, ya ves. Y bueno, ¿y qué estás dando clase a saco? A Bueno, saco, no, este año tenías... online. Sí, pero tenías tenía. Adultos. en adultos, ¿no? ¿Y Tengo cómo lo adultos, llevan? sí, ¿Se sí. manejan bien o qué? Se manejan bien. Y mola porque es como la vuelta a la ESO y es para esta gente que a lo mejor ha perdido alguna cosilla, Sí. decirle, mira, sobre todo con el coronavirus, imaginaos la de paranoia que podían surgir a peña de 40 años. No, pues yo he oído que los chinos, y tú, bueno, pues los virus, Bueno, te da a siempre contar. hay Y, conspiraciones. interesante. Y ahora pues a distancia un jaleo, pero bien. Bueno, y en Twitter es @CCS Paranormales, que es el del podcast, Ese. o @KurtNoyar, ¿Ya? ¿Qué es el que mío? es el suyo, personal, el de personal. siempre. Sí. Y nada, y yo soy, pues, Guardiola Javi en Twitter, y nada, pues que me gusta liar a la gente para charlar un rato aquí. Entonces, Eso. comenzamos con lo primero. Como hemos dicho, Araceli nos tiene que contar el FameLab. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué ha pasado? Ya eres finalista. ¿Cuánto te queda para ganar? Finalista gracias al coronavirus. Bueno, algo bueno tenía que tener. Algo bueno tenía que tener porque se canceló la semifinal, obviamente, que era en Pamplona el 13 de marzo. Nos Ajá. quedamos con las ganas de ir todos mis compañeros y compañeras, que somos 12, 12. y nos dijeron que claro, que como la situación era la que era y que no sabíamos cuándo se iba a poder realizar, bueno, pues que se cancelaba la semifinal, que pasábamos a ser todos finalistas y que se celebraría la final cuando el panorama fuera diferente. La final internacional se ha pasado a octubre, entonces tenemos todo ese margen de tiempo para celebrar la final aquí en España. Pero bueno, que estamos a la espera de saber una fecha. Será en Madrid, en la sala Galileo Galilei, como es todos los años. Y lo que hemos hecho ahora es, pues para pasar un poquito el rato y entretenernos, los 12 finalistas hemos estado grabando unos vídeos, una especie de monólogos, pero no los de, obviamente, no los que vamos a presentar en el evento, y los estamos colgando en un hilo de Twitter, por si os apetece ver, porque la verdad es que son temas interesantes y muy variados, porque cada uno pues nos dedicamos a una cosa distinta. Y bueno, hemos hecho como el FameLab se queda en casa, más o menos. Y, por ejemplo, ha hecho ella uno sobre la melatonina, que está muy guay. Sí, yo he hablado de la melatonina, que no tenía mucho, o sea, leyendo sobre ella, la verdad es que me pareció fascinante todos los papeles que tiene y en todo lo que está involucrada. Y bueno, y por eso decidí hablar de la melatonina. Pero bueno, mi monólogo para la final está relacionado con el sistema neuroendocrino y con la hipófisis y las hormonas, pero hasta ahí puedo leer. Bueno, sí, Lo bueno. que- Tú te dedicas a estudiar tumores hipofisiarios, ¿no? Sí, yo ahora mismo mi línea de trabajo es en tumores hipofisarios. Son unos tumores muy raros que aparecen en la hipófisis y que bueno, y que provocan una serie de enfermedades que son poco frecuentes, pero que bueno, que dan lugar a unos síntomas un poco complicados en los pacientes. Ujú. Vale. Yo, por suerte, por mucha suerte, no tengo ningún tumor, pero lo que sí que tengo una alteración de la melatonina un poquillo, porque no estoy durmiendo nada bien. No, Yo lo tengo con esto del confinamiento. Bueno, Javi, creo que ibas a decir algo. Sí, no, quería preguntarte que había visto lo del hilo, pero no había visto el tuyo, así que he visto que ya está publicado, pues lo buscaré. ¿Y qué te iba a decir? Has dicho 12 participantes, esos son, porque antes había como 2 semifinales. ¿Eran 12 y 12 o son 12 ya para toda España? eran 12 semifinalistas que en la semifinal pasaban 8 a la final. Ah, vale. Pero con esto que ha ocurrido, pues pasamos los 12 a la final. Vale. Sí, pero es que ha habido otros años que se ha hecho 2 semifinales y luego pasaban de 2 sitios distintos o algo así. Por eso te preguntaba. Eso no lo sé, sé que en la final internacional es un poco así.
porque como hay tantos países que participan, creo que hay varias semifinales y de ahí pasan a una final. Pero a nivel nacional yo creo que era solamente una semifinal y una final, pero vamos, lo Sí, que tengo bueno. este año. Sí, sí. Otros años ya no sé cómo ha sido. Me suena que era algo así, pero bueno, Sí, me me puedo suena también. equivocar. Me puedo equivocar. Vale, pues como no nos puedes contar nada más, ni un chiste así de hipófisis, va una hipófisis por, yo que sé, Mira algo. que ha sido difícil sacar chistes. Lo escribí en monólogo en Nochevieja, pero me vi En la cita de Nochevieja. por ahí y lo escribí, pero bueno. Con cierta ayuda para la inspiración en Nochevieja. ¿O qué? Con No, no. las ayudas del cuñado. Del cuñado, pues. La hipófisis, ¿no? Así. Bueno, pues otro que ha aprovechado bien el confinamiento, por pasar ya uno de los temas que teníamos preparados, es nuestro Frank, que se ha hecho youtuber. Ha aprovechado el confinamiento para hacerse youtuber. Bien hecho, bien hecho. Eso tendría que hacer yo. Y bueno, ha sacado un vídeo polémico, le llamamos polémico así. ¿Polémico? Sí, Sí, eso para captar Polémico. clics. Está bien, es vídeo polémico. Sí, polémico. sí, se ha hablado mucho, sí. Sí. Bueno, están las Tengo el redes, mail. están las redes ardiendo sobre el tema y nos cuenta qué es lo que nos hace humanos. Ujú. A uno más que otro, me imagino, pero cuéntanos, ¿qué es lo que nos hace humanos? Pues sí, bueno, he hecho este vídeo que es mi primer vídeo, lo he hecho con más paciencia que saber hacer y con ensayo-error, que es para un concurso que hace la Universidad de Murcia, que se llama Estrella de Divulgación. Y bueno, una de las cosas el tema es Homoloquens, que significa el ser humano que habla, porque una de las cosas que nos hace humanos es precisamente el uso del lenguaje. Y no sé si es la exclusiva, si es la única cosa que tenemos exclusiva, pero desde luego sí que es una de ellas, la capacidad del lenguaje. Pero se habla o se dice que, bueno, hay muchos animales que hacen sonidos que parece que se están comunicando unos con otros, no sé, las ballenas, y siempre se pone de ejemplo las ballenas, delfines, los pájaros, los monos incluso. ¿Qué diferencia hay? Bueno, hombre, la diferencia con nuestro habla igual la tenemos muy clara o creemos que es muy clara, pero igual no es tan difusa, ¿no? Es más difusa de lo que pensamos. Sí, es curioso porque es muy intuitivo, ¿no? Parece que es evidente que nuestra comunicación es diferente de la del resto de animales o de seres vivos, pero cuando entramos a intentar definir por qué, ahí es cuando cuesta un poquito más, ¿no? Pero desde luego se ha estudiado, está documentado y sí que se pueden pues esgrimir algunos argumentos. Entonces, por una parte, la comunicación, si la definimos de una forma un poco sencilla, sería simplemente mandar señales o mandar mensajes, ¿no? Y lo más básico que nos viene a la cabeza son los animales, como dices, ballenas o que hacen estos sonidos tan chulos que se oyen por todo el océano si ponemos micrófonos o bueno, cualquier otro animal, pero también hay otros seres vivos. Las plantas, por ejemplo, no utilizan mecanismos que sean tan fonéticos, tan sonoros, pero sí que utilizan mensajeros moleculares, por ejemplo, o también una de las cosas que se habla es que, no sé ya si dentro de las plantas, pero los colores también son una forma de comunicación entre los animales. Por ejemplo, las sepias utilizan un montón de, no sé si se llama así, creo que sí que eran cromatóforos, que son pues unos huecos que tienen donde hay pigmentos que pueden variar y con eso se comunican. Y bueno, si seguimos bajando un poco en el árbol filogenético, pues también encontramos bacterias que se comunican. Por ejemplo, la lectina se utiliza para hacer simbiosis entre planta y bacterias y, en definitiva, la comunicación se puede decir que todos los seres vivos la tienen. Otra cosa es el lenguaje. Y bueno, entonces, ¿qué es el lenguaje? Entonces, ¿cómo definimos el lenguaje? Que a mí me parece que vas a definir el lenguaje, no es una cosa. Vas a definir el lenguaje
para que se adapte a nosotros, ¿no? Es como muchas veces se discute lo de la inteligencia, cuando hablamos de inteligencia artificial y todo eso. Claro, depende de cómo la definas, pues las máquinas son inteligentes o no. A ver, dime, ¿qué es el...? Bueno, a lo mejor hay un poco de antropocentrismo, pero está claro que no podemos interpretar a veces las cosas desde fuera de nosotros porque somos nosotros mismos. Pero sin entrar en cuestiones filosóficas, el lenguaje lo que básicamente lo diferencia es el uso de símbolos y de gramática. Ajá. Por una parte, es importante diferenciar los símbolos de otro tipo de signos y por otra parte es importante distinguir un ordenamiento, una estructuración del discurso, como es la gramática, compleja o que no se utiliza en el mundo animal, ¿no? Y siendo más concreto respecto a los símbolos, los símbolos son un tipo de signo que, según una de las divisiones, que es la tricotomía de Peirce, se distinguen signos, iconos y símbolos, y nosotros somos los únicos que tenemos símbolos. ¿Qué sería un símbolo entonces? ¿Perdón? ¿Qué sería un símbolo, digo? Pues un símbolo sería un signo que utiliza, que es abstracto en su forma, pero no en lo que se refiere. Voy a intentar poner un ejemplo que seguro que resulta más sencillo. Todo esto pues lo podéis ver en el vídeo si queréis, más gráfico, pero voy a intentar explicarlo. Si hablamos de lo que es la lluvia, podemos directamente hablar de lo que es el signo de la lluvia, que es físicamente el agua cayendo, ¿no? Eso sería el signo, y para referirnos a eso sería pues señalarlo, por ejemplo, o hacer algún tipo de gesto u otra cosa que refiriera a eso. Es lo más básico, eso sí que lo utilizan los animales, los signos. Luego están los iconos, que sería, por ejemplo, el icono del tiempo cuando vemos el tiempo al final del telediario, que sale una nube con unas rayitas cayendo. Bueno, para ser un poco más concreto, si no solo dar un ejemplo, eso sería un signo que no solo se refiere directamente a una cosa, sino a un conjunto. Por ejemplo, un icono, como puede ser la hoz y el martillo, por poner uno, se refiere al trabajo, es una metáfora del trabajo en general, no se refiere únicamente a lo que es la herramienta, ¿no? O, por ejemplo, no sé si me podéis ayudar, me decís un icono que se os ocurra. Sí, bueno, eso que estabas diciendo, los iconos de la lluvia, o sea, una representación gráfica, ¿no? de un concepto. Un círculo, por ejemplo, ¿perdón? Un círculo con 2 puntos dentro y otra raya, pues nos creemos que es una cara. ¿Eso vale como icono? Sí, simbolizaría en general una sonrisa, una cara, ¿no? Pero no necesariamente la cara de alguien en concreto cuando está sonriendo. Ajá. Y luego, por último, ya estarían los símbolos, que sería, como decía, lo más abstracto, porque, por ejemplo, el símbolo de lluvia sería la propia palabra lluvia, ya sea escrita, ya sea dicha, o ya sea dicho en francés, en italiano o en cualquier otro idioma. Vaya, son las letras y lo que es el lenguaje en particular. Bueno, y aquí también añadir una cosa, que no es solo el habla, el lenguaje, que también es el lenguaje de signos, por ejemplo. Sí, claro. De hecho, hay lenguajes que tienen muy pocos signos, como el más sencillo de todos. A ver si se os ocurre por aquí. ¿Cuál creéis que es el lenguaje más sencillo? Venga, a ver si... ¿El lenguaje más sencillo? Sí. Yo qué sé. Ni idea. Vale, pues... De los bebés, el de llorar, el de, no sé, el gruñir, no sé. Venga, lo estamos usando ahora. El gestual. El informático. El lenguaje binario solo tiene 2 signos y ahí no es tan importante los símbolos, sino la gramática, porque al final es todo orden. El orden en el que están esos 2 signos, el 1 y el 0, da lugar
a una posibilidad casi infinita, ¿no? O infinita, no sé. La verdad que eso no lo sé. Y, por ejemplo, nosotros con, no sé si son 27 letras las del abecedario, podemos hacer infinidad de palabras también. Ujú. Y luego también comentas en el vídeo que se ha encontrado o se encontró, ya que ya me parece aún más alucinante, es una marca en nuestro genoma para eso, para el lenguaje, o que nos da esa capacidad. Bueno, sí. Cogido con pinzas se puede significar eso. Creo que estás hablando de FOXP2. ¿Te refieres al gen FOXP2? Sí, eso, así le llaman, pero no sé qué significa. Igual ahora Araceli nos cuenta algo más de genes, pero... Sí. Pues sí. Si quieres, Araceli, contar algo del FOXP2, que me han dicho que ya has metido la investigación. No, sí, o sea, estuve viendo el vídeo, que me parece muy interesante, se lo recomiendo a todo el mundo. Hablabas de un gen que parece que esté relacionado, que su papel principal sea el de desarrollo del lenguaje. Claro, los genes en sí normalmente no solo tienen una función, sino que suelen participar en muchas funciones. Entonces, el hecho de que he visto que hay artículos que hablan del gen del lenguaje, esto no es correcto porque no es exclusivamente, ¿no?, el gen del lenguaje, pero sí es interesante porque es un factor de transcripción. ¿Qué significa esto? Pues que los genes que tenemos en nuestro genoma, en nuestra cadena de ADN, una región específica, cada región específica que da lugar a una estructura funcional o a una proteína, es lo que denominamos genes. Para que esos genes den lugar a una proteína o no la den, se regulan, ¿no? Están regulados por diferentes factores. Dentro de los factores que pueden activar un gen o pueden reprimirlo están los factores de transcripción. FOXP2 es un factor de transcripción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a su vez está regulando varios genes. Concretamente creo que regula en torno a 300 o 400 genes. Es decir, que está influyendo en una gran variedad de genes que a su vez participan en muchas cascadas, en muchas vías de señalización y por tanto parece tener un papel no solo en el lenguaje, sino también en otras circunstancias. Y es un gen que se expresa normalmente en el cerebro, tanto en el embrión como ya en el adulto, pero no solo aparece en este tejido, sino que también se expresa, por ejemplo, en el pulmón. De hecho, participa en el desarrollo y el movimiento del pulmón y también, por ejemplo, en el intestino. Y así, leyendo un poco sobre este gen, he visto que recientemente se ha publicado un artículo sobre su posible papel en el desarrollo tumoral, que parece interesante porque normalmente cuando en la investigación en cáncer, que es la que yo me he dedicado estos últimos años, uno de los principales, lo que buscamos, ¿no?, en la investigación en cáncer es la medicina de precisión, es decir, intentar que el desarrollo de terapias sean dirigidas a la persona en sí, porque genéticamente somos diferentes y está demostrado que no todo el mundo responde igual a un tratamiento, o no todo el mundo con el mismo tipo de tumor va a vivir la misma cantidad de tiempo. Algunos viven más, algunos viven menos. ¿Por qué esto es así? Porque genéticamente somos diferentes y cuando hay un tumor, el tumor también se comporta de forma diferente en cada persona. De hecho, en un tumor mismo, las células que lo componen también son diferentes entre sí. Entonces, ¿qué buscamos? Pues buscamos, por ejemplo, biomarcadores que nos indican, que nos dan información sobre las características del tumor, sobre cómo va a evolucionar, sobre cómo va a responder una persona al tratamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que se ve es que en algunos tipos de tumores, como el cáncer de mama o el carcinoma hepatocelular, este gen está como disminuido. O sea, en vez de estar en un nivel normal del gen, está disminuido. Pero en cambio en otros tipos de cáncer, como en el mieloma múltiple o en el linfoma, aparece expresado de más, ¿no? Con respecto siempre a lo que se considera normal. Esto que está indicando que, bueno, algún papel tiene, ¿no? El hecho de que esté por debajo, esté por encima,
está teniendo algún papel en el desarrollo del cáncer, y en cada tipo de cáncer parece tener una función un poco diferente, ¿no? Entonces, aparte de lo que comentabas con el vídeo y de lo que se ha visto de este gen en el desarrollo del lenguaje, también parece tener un papel importante en el desarrollo de algunas patologías como el cáncer. Claro, por eso es tan importante no hablar simplemente como de FOXP2 como el gen del lenguaje, ¿no? Es un gen muy importante que además es un factor de transcripción, ¿no? Claro, claro. O sea, es como, y a veces pongo el ejemplo de, tenemos una familia, ¿no? Una familia está formada, pues, yo qué sé, un padre y un hijo, una madre y un perro, o yo qué sé, cualquier tipo de familia. Entonces, cada miembro de esa familia, imaginaos que es un gen, que tiene unas interacciones dentro del núcleo de la familia, ¿no? Pero a su vez cada persona tiene su interacción con, por ejemplo, compañeros y compañeras del trabajo, o con, pues, amigos, ¿no? Y el que una persona en la familia tenga un problema, a lo mejor lo traslada al trabajo y eso desencadena, ¿no? Entonces, al final los genes funcionan un poquito así, ¿no? Cada grupo de genes tienen una función, tienen una interacción, pero a su vez interaccionan con otros grupos de genes, y al final algo que empieza por un defecto en un gen, porque FOXP2 lo que se ha visto también es que presenta mutaciones en algunas personas, y que también aparece en una enfermedad en los niños, ¿no? Que tienen problemas a la hora de generar los movimientos de la lengua y de la boca para dar lugar al lenguaje, pues eso al final puede estar afectando a su vez a otras vías de genes, y por eso se puede relacionar también con más cosas. Porque una cosa que, además de que el gen el FOXP2 influya en otras cosas, esto de que sea un factor de transcripción, ¿no? Si no lo he dicho mal, me suena a mí que es una especie de decir que ese es como el gen del lenguaje, aunque sea exagerado, es incluso doblemente exagerado porque es una cuestión indirecta. Realmente ese gen lo que hace es que se expresen otros, ¿no? Entonces, a lo mejor el del lenguaje sería el otro, no ese, ¿no? No sé, Claro. dentro de como que me sale esa especie de cadena y que, bueno, vale, de este depende, pero el que me va a decir si hablo o no es el otro. Sí. Aunque este me diga, me permita más o menos, pero será el otro, ¿no? No sé. Sería más adecuado que decir que participa o, bueno, Araceli creo que iba a decir algo. No, digo que como al final un factor de transcripción también tiene que dar lugar a una proteína, es decir, también está sujeto a la acción incluso de otros factores de transcripción. O, a ver, tendrá que haber un primer factor de transcripción. No, quiero decir, si el gen se transcribe, da lugar a la proteína, esa proteína puede actuar sobre el promotor, la región promotora de otro gen, para activar o reprimir su transcripción, pero a su vez en sí mismo también puede tener una función, otra función, ¿no? Pero sí que es cierto que es eso, que participa porque es que está implicado, o sea, es un factor de transcripción en lo que dices, está regulando otros genes, aunque en sí mismo también pueda tener un papel. De hecho, creo que lo has nombrado, ¿no? Realmente lo que participa es en el movimiento de los músculos, ¿no? O sea, lo que se dice del FOXP2 es que influye en el lenguaje porque influye en la capacidad de mover los músculos, que son imprescindibles para mover la boca y para hablar, ¿no? Creo, si no estoy muy equivocado, Fran o tú, que lo habéis visto un poco más. Exacto. Hasta donde yo he podido leer, exactamente una de las cosas que hace sería transformar los sentidos, la información sensorial, en movimientos motores. Esto puede sonar más poco concreto, ¿no? Pero sería, por ejemplo, cuando un bebé está escuchando voces, ¿no? Palabras de su madre, de su entorno, en un momento dado intenta imitarlas, pero no lo consigue, ¿no? Y hace balbuceos, va, no se entiende bien lo que dice, pero llega un momento que transforma, a partir de esa retroalimentación entre lo que escucha y el movimiento de sus propios pulmones, su aparato fonador en general, consigue ya adecuar las palabras. Pues esa transformación entre lo que oye y lo que consigue expresar a través de movimientos, en este caso el aparato fonador, sería uno de los papeles de FOXP2.
Yo, quería decir una cosa, porque bueno, cuando pensamos de hacer este programa, pues, bueno, yo me enteré a raíz de tu vídeo y a raíz de un par de cosas que compartisteis para documentarnos un poco, leí lo de este gen. Claro, a mí me parecía, como estáis hablando, muy exagerado decir que un gen, uno solo, tenga semejante función cuando es una función muy compleja. Luego, además, se nos ha olvidado comentar que no es un gen exclusivo humano. Es un gen que está, corrígeme si me equivoco, en todos los mamíferos, por ejemplo, y en prácticamente en cualquier animal, ¿no? No lo sé. Por una parte, lo primero que has dicho es muy importante, que esto seguro que Araceli está de acuerdo, pero raro es que un gen solo controle una Claro, cosa. pero, O que un rasgo solo claro, sea pero debido a un gen, ¿no? sí, después leyendo, bueno, pues es como, pues bueno, como bien ha explicado Araceli, y ahora lo he entendido, yo antes no lo entendía, claro, si es un gen que está, digamos, de control o que hace que no sé cómo la ha llamado él, pero como yo lo he entendido, luego me corrige si me equivoco, que controla la expresión de otros muchos más genes, pues evidentemente es una cascada y sí que puede dar lugar a otras cosas, pero al habla y a muchas más cosas. Se hablaba de que es el responsable de ciertas conexiones entre una parte del cerebro y otra, que es la responsable del habla. Luego también comentar que también es llamativo que en bueno, se le llama familia KE. KE es una familia donde la abuela tenía una mutación en el gen, entonces en algunos de sus descendientes tenían un fallo en el gen FOXP2 y resulta que todos los que tenían ese fallo pues tenían dificultades para hablar, que es lo que ha comentado Araceli, ¿no? De la enfermedad esta de los niños que no podían, digamos que no controlaban, era como una especie de descontrol motor a la hora de relacionar, como ha dicho Fran, el sonido con el habla. Entonces, claro, dices, ostras, pues sí que parece que este gen influye en eso, pero claro, influirá en más cosas. Quizá esta sea más llamativa, porque evidentemente cuando tienes problemas no parece que tengas otro problema y no puedes articular palabra, pues vale, el gen del habla, pero ostras, es que es muy difícil. Pero claro, también ves que ese fallo en el gen te provoca fallos en el habla, ¿no? Es un poco... Es curioso esto, no sé si... No, sí, yo creo que una de las principales funciones de este gen sí que sí que es la del lenguaje, pero que no es exclusivo, quiero decir que están involucrados más Claro, genes. En esta familia de la que comentas, la KE, ¿no? Porque lo que se producía era que, porque hay diferentes alteraciones genéticas, tenemos lo que son las mutaciones y luego tenemos las alteraciones cromosómicas. En este caso, esta familia lo que tenían era una translocación cromosómica, es decir, un fragmento del cromosoma aparecía en otro lugar, ¿no? Sí, que partía ese gen en dos, ¿no? O algo así parecía. Claro, la zona de corte de esa translocación justo era en el gen FOXP2. Ajá. Y sí se asocia, pero creo que hay algún estudio, pero aquí no lo conozco muy bien en ratones, que creo que les inhibían ese gen y aunque sí que daba lugar a alteraciones en lo que es en los sonidos que emitían y demás, pero como que no, al final la conclusión era de que no era solo ese gen el que estaba involucrado y no era el único necesario para que se produjera la emisión de sonidos y demás. Pero vamos, que ese estudio no me lo he visto muy bueno, lo he visto un poco por encima. A mí me surge una cosa más porque digo, vale, el FOXP2 tiene que ver con el lenguaje, al parecer tiene que ver con la capacidad motora, ¿no?, de mover nuestros músculos del aparato fonador. Muy bien, pero eso es una cosa que nos permite, digamos, elaborar unos sonidos más complicados. Pero eso conduce directamente al lenguaje, quiero decir, porque el lenguaje es esa combinación de símbolos, iconos, signos, no recuerdo esa triada de cosas que has dicho. Nosotros podríamos tener un aparato fonador un poco más desarrollado, haciendo los sonidos que nos des la gana, pero podríamos comunicarnos sin lenguaje, o sea, haciendo gritos o cantos
canto simplemente una entonación, un cambio en el tono, no cambio en la frecuencia, no un cambio no sé, en las sílabas y establecer una gramática. O sea, lo de la gramática y lo del lenguaje en sí es como un avance, una evolución mucho más allá del FOXP2, este dichoso, ¿no? FOXP2 nos permite articular sonidos complicados o complejos. Y luego ya vendrá la gramática, que eso ya será una cuestión ya cerebral más allá, digo yo, ¿no? O aquí he lanzado una reflexión demasiado ambigua. No, sí que es interesante lo que dices, que el lenguaje no es solo producir sonidos, sino que primero hay que pensarlos, ¿no? Claro. Es un código, es un protocolo entre los dos. Es decir, cuando tú dices mesa, yo tengo que saber a qué te refieres. Es algo, es cultural, es cuándo aparece el lenguaje en nuestra evolución. Creo que también eso Fran lo plantea en el vídeo, si no recuerdo mal. Es gradual, aparece de repente en el Homo sapiens, el neandertal hablaba. Claro, vale. Eso es... A ver, antes de pasar a eso, sí que quería comentar rápidamente lo que estamos hablando antes de que el lenguaje puede tener, por una parte, un componente más cognitivo de pensar y otro más práctico de poder emitir los sonidos. En este caso, si son gestos, también es motor, ¿no? En eso tienen que ver las partes de Broca y de Wernicke, que son áreas cerebrales en el hemisferio izquierdo y cada una tiene que ver con una de esas cosas, ¿no? Lo que sería la escucha y un poco pensar el discurso, pues no me acuerdo cuál es una de las dos, creo que es la de Broca, y la otra, la de emitir los sonidos, sería otra, no sé si es la de Wernicke, o si no al revés, pero bueno, en el vídeo está claro. Y también otra cosa que nos hemos dejado, has dicho lo de los animales, y también quería comentar que sí, muchos animales tienen FOXP2. En ratones se ha observado que su carencia o su mutación, en definitiva, que no sea funcional el gen FOXP2, produce alteraciones pulmonares, y ahí tenemos la relación con el aparato fonador. En las aves estaba relacionada con el canto, en los humanos ya lo hemos dicho. Y una cosa curiosa, no queríamos hablar de coronavirus, pero pasea por aquí que el único animal que no tiene FOXP2 es el murciélago. ¿Ah, sí? De los que se han documentado. El murciélago no tiene FOXP2. Ni el pangolín. El que tengan el mismo gen, tienen el mismo gen, pero no tienen la misma proteína. La proteína se diferencia la de los humanos con la de otros mamíferos y otros animales en 2 aminoácidos, que parece poco, pero que al final nos ha dado la capacidad del lenguaje con ese pequeño cambio. Claro. Mira, yo tengo una cosa en mente, y además es una petición que os hago a vosotros por si os suena y a la audiencia por si me ayuda, y es en relación con la pregunta que ha empezado todo esto, que es ¿qué es lo que nos hace humanos? Y además, a ver si lo hilo, esto va a ser con el siguiente tema, ¿vale? Entonces, yo vi hace tiempo un documental, no recuerdo cómo se llama, pero hacían un experimento muy chulo, que era, comparaban, o sea, hacían el mismo experimento con un chimpancé y con un niño, ¿vale? Y entonces el experimento consistía, era una caja negra donde había un cajoncito, donde había pues un trozo de fruta, un regalo, ¿no? Una recompensa. Entonces, el instructor le daba un golpe a la caja, movía un par de cosas, ¿no? Apretaba una cosa, que salía un pestillo por aquí, le daba a otro sitio, movía una palanquita y al final tiraba del cajoncito y cogía la recompensa, ¿vale? Eso lo hacía con un chimpancé. Entonces, con la caja negra, el chimpancé hacía todos los pasos y cogía su recompensa. Y el niño hacía lo mismo, hacía todos los pasos, darle los golpes. Entonces, después, la siguiente fase del experimento era la misma caja, pero transparente, donde se veían los mecanismos. Entonces, se veía claramente
que lo que estaba haciendo el instructor no servía para nada. Es decir, el cajoncito se abría directamente. Entonces tú pasabas los pastillos, todo eso no hacía nada. Entonces él tocaba y el instructor hacía lo mismo, con todo transparente, tocaba, movía todo, y cuando el chimpancé lo veía y cuando le tocaba hacerlo a él, el chimpancé, ¿qué hacía? Cogía el cajoncito y lo cogía directamente, porque había visto que todo lo demás no servía para nada. Sin embargo, el niño, ¿qué hacía? El niño seguía repitiendo todos los pasos para coger la recompensa. Entonces, yo os digo una cosa. ¿No será lo que nos hace humanos? Por supuesto que el lenguaje y los símbolos, yo no sé, yo por lo menos no conozco a ningún animal que haga símbolos. Pero ¿no será lo que nos hace humanos el que creamos en los maestros? ¿El que tengamos maestros? Es decir, porque eso es de ser maestro. Es decir, yo te enseño esto. Luego a lo mejor hay un atajo. Ya lo verás tú o no. Pero yo te estoy enseñando esto y el niño lo que hacía era seguir lo que le estaba... O sea, seguir por instinto las enseñanzas que le había dado el otro. Claro, en ese documental, que yo no lo recuerdo el nombre y ojalá alguien me diga cómo encontrarlo para volverlo a ver, yo lo que saqué o lo que vi que intentaban como sacar como conclusión es decir, ostras, el chimpancé parece más inteligente, porque si no hace nada, ¿para qué lo haces? Más espabilado por lo menos. Claro, pero sin embargo yo me quedé pensando en eso y digo, ostras, es que el niño está diciendo, no, si me lo hace un mayor, un maestro, es que me está enseñando algo. Es decir, instintivamente tenemos el aprendizaje o la necesidad de aprendizaje y de adquirir toda esa cultura que tenemos y que evidentemente tenemos muchísimo más rasgos culturales que cualquier animal, aunque hay cultura también en los animales, pero ¿no sería eso? ¿No suena ese documental o no suena? A mí no No, me mira. suena, pero creo que eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque eso también nos ha hecho en esta sociedad. Claro, luego está en todos los sesgos que eso pueda tener, claro, de seguir pero, ostras, instintivamente, desde pequeño, ¿tú qué tienes que hacer? Aprender. También lo hacen los chimpancés aprenden. O los leones van con la madre aprendiendo a cazar. O van aprendiendo, o sea, no se separan de la madre viendo y la madre les está enseñando o los juegos de pelea para cuando sean mayores tengan que cazar. Pero esta del chimpancé que me llamó mucho la atención, que el chimpancé dijo, bueno, este tío es tonto, abre y cojo. Pero sin embargo el niño... era bastante pequeño el crío, ¿no? Pero el niño seguía haciendo lo mismo y ya lo cogía cuando había hecho todo lo demás. Y no era un niño ya, digamos que, es que si no sigue las normas lo hayan castigado, no, era un niño pequeño. Pero, no sé, yo me quedé con eso. Igual es una conclusión que estoy sacando aquí totalmente errónea, también os lo digo. Pero me llamó mucho la atención eso. Yo no he visto la peli. Lo que sí que está claro es que el aprendizaje es súper importante, que el lenguaje ha tenido un papel súper importante en transmitir más allá de genéticamente, que ya sabemos que una generación tarda bastante, la información. Gracias al lenguaje, los cambios culturales se pueden almacenar mucho más rápido, Claro. Y no hace falta que pasen generaciones para ir de un individuo a otro. Y me ha recordado a una peli que vi ayer. ¿Tú me espías o algo? Ayer vi las Mr. Nobody, otra vez, o Las vidas posibles de Mr. Nobody, no sé si lo habéis visto alguno. No. Pues empieza con un experimento de Skinner, que no sé si sabéis quién es, que es este que hace experimentos con palomas, un psicólogo. Sí. Bueno, pues el experimento era que a una paloma le ponían un pulsador y y hacían dos experimentos. Por un lado, le daba el pulsador e inmediatamente salía una recompensa de comida, ¿no? Y luego hacían otro experimento que era dar cada 20 segundos comida independientemente de lo que hiciera. Y en el segundo caso, la paloma, cuando daba la casualidad que salía comida y estaba aleteando, pues creía que era por eso y se pasaba minutos y horas aleteando porque creía que eso era lo que provocaba que saliera la comida. Y eso es lo que se llama la superstición de la paloma. Pues a lo mejor este niño tenía un poco de la superstición de la paloma, ¿no? Creía que haciendo toda la historia que hacía el profesor iba a conseguir la comida.
aunque no Podría tuviera nada. ser, pero el caso es que la estaba viendo. Pero sí, eso es uno de los sesgos que tenemos, que es el sesgo de causa-efecto. O sí, el de los... ¿Cómo se llaman estos? Los futbolistas, cuando salen al campo, que se santiguan, que no sé qué, que si los amuletos, que si los calzoncillos de la Champions, con el que ganó la Champions y cosas de esas. O sea, es así. Pero sí, eso está muy, muy interesante. Pues os recomiendo el vídeo de uno de mis compañeros del Fame Lab, de Ramón Nogueras, que creo que el vídeo que ha hecho está relacionado con eso que estáis comentando. El monólogo. Sí, el que hemos grabado en casa. En el hilo este de Twitter, ¿no? Twitter. Vale. Pero no es lo mismo que el monólogo, ¿no? Son cosas Son diferentes, sí. Uh-huh. Bueno, y si queréis pasamos al siguiente tema que está relacionado con chimpancés, ¿no? Sí. Y es una recomendación para que vea todo el mundo, aunque aquí igual se la destripamos, pero bueno, al fin y al cabo es recomendar un documental. Y el documental es Jane, de Jane Goodall, que está en Netflix y yo creo que en Disney Plus también. En Netflix seguro, porque lo miré. Y yo creo que lo vi ¿Sonaparán audiencias? ¿ADC y Disney Plus? Sí, yo creo que lo vi allí, ¿eh? Es que Disney Plus tiene el National Geographic. Entonces tiene un montón de documentales. Bueno, y la verdad es que yo quería comentarlo con vosotros, sobre todo con biólogos, para ver qué os pareció. Si queréis, comienzo yo a contarlo. Es un documental de aproximadamente 1 hora o así de duración, con imágenes exclusivas reales, grabadas allí ahora no me acuerdo dónde se llamaba, en Gombe era donde estaba Jane Goodall. Sí. Grabadas por un documentalista que fue su pareja, de National Geographic. Entonces hay un montón de imágenes que parece ser que no se habían usado, y el caso es que están súper remasterizadas porque tienen una calidad de imagen y unos colores alucinantes, que no ves imágenes, porque estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, que fue cuando esta mujer hizo sus descubrimientos. Bueno, Jane Goodall, pues si no la conoces, es de las 3 primatólogas que partieron la pana el siglo pasado. Es Jane Goodall, Biruté Galdicas. Jane Goodall y Biruté siguen vivas. Biruté incluso tiene Twitter. Dian Fossey, la de Gorilas en la nieve. Dian Fossey, bueno, desgraciadamente, pues la mataron. Bueno, spoiler, la mataron. Bueno, prescribe, ¿no? Después de 20 años igual ha prescrito ya. Y estas 3 mujeres eran contratadas por un tal Leakey. ¿Cómo era de nombre? Louise Leakey. Louise Leakey. Su mujer también, Mary Leakey, sí. Que era... la pareja. Sí, y cogían a estas mujeres en principio sin formación científica. O eso dice, por lo menos Jane Goodall eso dice, y eso había oído yo también de las otras, al menos de Dian Fossey, para que no tuviesen esos sesgos a la hora de observar a los primates. Y bueno, pues es esa historia de cómo llega a África, cómo empieza a observar a los chimpancés. Y bueno, si queréis contar algo más de lo que pasa, y ya luego os pregunto cosas que vi un poco extrañas en el documental. Yo quería comentar, pero ya no del documental en sí y lo que cuenta, sino el hecho de ella como mujer. Y en una época, ¿no? Como en casi todas las épocas en las que muchas mujeres estaban vetadas en muchos campos, no solo en la ciencia, sino en muchas áreas. Y aquí tuvo un papel muy importante su madre. De hecho, su madre la acompaña en los primeros meses que ella va allí al comienzo, ¿no? Como no querían que hubiera una chica joven sola en la selva, entonces tuvo que ir su madre a acompañarla. Pero Jane Goodall siempre cuenta que ella fue científica gracias a que su madre fue la persona que le inculcó su confianza, ¿no? Porque todo el mundo le decía, ella desde niña ya quería vivir en la selva y estudiar los animales. De hecho,
de pequeña ya cuenta una historia de que tenía curiosidad, vivía en una granja y tenía curiosidad por ver cómo las gallinas ponían huevos, ¿no? Y se escondió dentro de un gallinero, estuvo desaparecida durante 4 horas, imagínate una niña de 10 años, pero ella salió de ahí tan contenta de haber visto, ¿no? Y fue corriendo hacia su madre y su madre, en lugar de castigarla, decirle, mira que hemos llamado hasta la policía, lo que le hizo fue escuchar la historia que tenía que contarle su hija ¿no? Y entonces demostrarle que lo que estaba haciendo era muy bonito y que tenía que eso sí, que tenía que trabajar mucho y que no tenía que rendirse nunca porque lo iba a tener complicado. Este hombre que comentas, Luis Leakey, él pensaba que las mujeres eran mejor observadoras que los hombres y por eso también mandaba a estas mujeres a observar porque pensaba así, pero bueno, que creo que es como muchas mujeres, tiene una historia extraordinaria de mucha perseverancia, de mucha paciencia y de mucha lucha y consiguió cosas que, vamos, que si no hubiera sido por sus características y por el apoyo también que tuvo, creo que es importante también nombrarlo, aparte de lo que cuenta el documental. Sí, sí, además de que sí, estas mujeres lo que tenían es que además en la primatología hasta ese momento, bueno, ahora es que no recuerdo la fuente, pero sé que lo he leído, claro, estaba dominada por hombres, como casi todo. Y claro, el estudio de esos primates pues era un estudio básico o que se creía tan básico, es decir, en una manada, o sí, le llamaré manada de chimpancés, cuando lo estudiaban los hombres era el macho alfa el que domina y pocas más relaciones veían. Sin embargo, cuando entraron estas mujeres, pues empezaron a ver relaciones sociales, cómo se relacionaban los del grupo, qué funciones tenían las hembras, los machos, cómo cuidaban de los bebés unos y otros, o sea, de las crías, y claro, cambió, o sea, es que abrió completamente el mundo. De hecho, una de las cosas que más me alucina de esta mujer o de estos descubrimientos es que algo que tenemos muy interiorizado y conectando un poco con lo del que nos hace humanos, claro, nosotros pensábamos que éramos los únicos que usábamos herramientas. Pues bien, fue esta mujer, y yo creo que eso ya sí que es conocimiento de cultura general, que sabemos que hay otros animales, y los chimpancés, que utilizan herramientas, con aquello de meter la ramita para sacar las termitas y comerlas, y no solo es meter la ramita, sino que la ramita la pueden pelar y darle la forma que ellos quieran, o sea, que trabajan esa herramienta. Y claro, y esto que decimos, bueno, esto se sabe, como parece que se sepa de toda la vida, pues fue esta señora en el 69 del siglo pasado. O sea, tú fíjate, los primatólogos hasta ese entonces, ¿qué estaban mirando? O sea, ¿verdad? O sea, es que es algo alucinante. O sea, a mí eso me alucina. Y bueno, y son todas estas cosas se ven en el documental. Ya te digo, las imágenes son preciosas, pero a mí hay una cosa del experimento, si se puede llamar así, de esta mujer o de las observaciones, que me extraña un poco. No sé si vosotros no visteis nada raro en el experimento o solo me llamó la atención a mí. ¿A cuál te refieres? Bueno, a la observación que hacía de los chimpancés. O sea, son los chimpancés en su estado natural. Se supone que los observaba ahí. No, o sea, bueno, yo os lo cuento. O sea, en las primeras imágenes del documental sale ella, que se adentraba en el bosque y a veces veía chimpancés, a veces no. Pero ella insistía. Luego hubo un chimpancé, digamos, que ya se fijó más en ella, ya como que la reconocía, ella lo reconocía a él, sabía que era que ya era menos asustadizo, pero seguía manteniendo las distancias. Sin embargo, cuando empieza a observar a la manada o la tribu de chimpancés, o casi tribu, ¿no? Pues tienen ahí
una organización social, es cuando les dan comida desde su propio campamento. Es decir, al final lo que hacen es traerse a esa colonia a vivir con ellos. Entonces, claro, a mí eso me llamó muchísimo la atención. Digo, ostras, ¿esto es el estado natural? No, o sea, lo han alterado completamente, a mi parecer. Sí, tienes razón. Ahora, le dan los plátanos. Claro, porque sale que, bueno, ponen una caja de plátanos así, entonces ellos iban a sacar y se alimentaban ahí y luego van dando comida. ¿Qué pasa? Que al final la colonia de chimpancés se instala alrededor de ellos. Y dices, ostras, a mí eso me llamó mucho la atención. Digo, ostras, ¿esto no está pervirtiendo el comportamiento? Yo estoy de acuerdo en que lo altera, pero no completamente. Yo creo que se conservan comportamientos. Claro, eso es lo que después pensé yo. Digo, vale, sí, se ha alterado. Quizá haya algún comportamiento que de manera natural se ha alterado, por ejemplo, el de buscar comida. Si le estás dando la comida, evidentemente no lo van a buscar, ya se la dan. Pero todo lo demás sí que sigue, las relaciones entre ellos, cómo cuidan las crías, cómo no sé qué, pues claro, y a lo mejor dices, vale, supongo, pero es que como no se dice en el documental, y bueno, aquí como somos 5 científicos, ¿no? A mí eso dice, ostras, esto aquí hay un problema en el experimento y yo lo veo claro, pero como no se dice en el documental, yo qué sé, tampoco se tiene por qué decir, o sí, no lo sé. Pero sí que es verdad que se siguen pudiendo observar otras cosas, es que si no de otra forma es imposible, porque, bueno, la Dian Fossey sí que parece, no lo sé, o quizás los gorilas viven más recluidos y son 4 o 5 o es una familia y pues bueno, tú te metes allí y a lo mejor sí que puedes vivir con ellos, pero claro, los chimpancés, si tienen más territorio y tú te acercas y huyen, ostras, pues cómo los tienes cerca de ti, ¿no? Y podrás observar, supongo que serán conscientes de las cosas que pueden observar y de las que no, ¿no? Pero a mí me llamó la atención, digo, ostras, esto es... Sí que es posible que el trabajo de Jane Goodall en su momento no fuera metodológicamente impecable, pero yo creo que el mayor valor de Jane Goodall es que fue la primera en ver eso, ¿no? No, que igual, escucha, que igual no se puede hacer de otra forma, ¿vale? Igual es que no se puede hacer de otra forma, es decir, tú los pones ahí y lees, o sea, los intentas tener con lo mínimo, alterando lo mínimo, los intentas tener cerca de ti, claro, porque si no... La alternativa que se me ocurre... No, que digo que, claro, nosotros también lo vemos ahora, que conocemos ya un montón de cosas sobre estos animales, pero que en aquel momento no se conocía prácticamente nada. O sea, ¿qué es eso? Una persona que va ahí, que ni siquiera tenía formación, que en un tema que no se conocía nada, pues obviamente tendrían que haber errores en la metodología, pero sí que es cierto que llama mucho la atención. Yo imagino que luego ya, porque las investigaciones de Jane Goodall han continuado hasta el día de hoy, sigue existiendo Instituto Jane Goodall que está en funcionamiento con gente allí que sigue estudiando. Sí, de hecho, esa colonia de chimpancés parece que sigue, y de hecho, otro de los descubrimientos que hablaba de Jane Goodall, de eso de que los chimpancés podían llegar a ser muy agresivos, ¿no? Que había visto lo mejor y lo peor del ser humano, es decir, reflejado como parte de la evolución, ¿no? De la línea, no es la línea evolutiva, pero bueno, de esos grados de evolución que nos llevan hasta el ser humano, que lo había visto en los chimpancés también. Y el caso es que los ve ella, que sale en el documental, los ve allí mismo. Es decir, su colonia crece tanto, evidentemente no hay recursos para todos, y es cuando hay un enfrentamiento para separar. Gana una de las facciones, muy cruelmente. No salen imágenes, bueno, salen imágenes crueles, pero no son estas de peleas entre chimpancés pero es en su propia colonia que habían hecho. Pero yo he leído que esa guerra entre los dos grupos que se generan, ¿no? Duró unos 4 años. Joder, más que la guerra lucha esta entre la que al final quedaron, no sé, eran los de arriba del campamento y los de abajo.
Bueno, sí, en el digamos, documental sale muy reducido y tal, sí, pero sale muy por reducido. esa guerra entre las dos tribus duró unos 4 años hasta que se establecieron otra vez. Claro, y luego también está lo de que es interesante por la vida de esta mujer. Bueno, el documental es la vida de esta mujer, de los chimpancés, pues bueno, se enseñan muchísimas cosas, que también es muy interesante, pero claro, esta mujer pues tiene los ovarios, por así decirlo, no sé, a mí no se me ocurre, de tener un hijo y criarlo allí. O sea, es alucinante, vamos, eso es de tenerlos bien puestos. Y lo curioso, que también hay una escena muy curiosa y que lo explica muy bien, es que el crío cuando es pequeño, cuando está allí, lo tienen encerrado en una jaula para protegerlo, porque sí que sabían que, bueno, podían atacar a las crías de otras especies, etcétera, entonces lo tienen para protegerlo, es decir, estamos nosotros, ¿no? Ahí sí que se ve un poco que, bueno, estamos en su zona. Nosotros nos hemos hecho aquí 4 tiendas de campaña y tal, y les damos algo de comida para que no nos roben, pero... Y eso es curioso. Y bueno, y toda esa historia, bueno, es muy... Es curioso verlo dado la vuelta, ¿no? Estamos acostumbrados a ver al chimpancé en la jaula. Lo dicen así, claro, y el crío, bueno, y el crío ya ves tú, el crío con 5 años, pregúntale lo que era un león, una cebra, un no sé qué, vamos, lo tenía clarísimo. Se había criado en un zoológico. Lleva ese crío luego a un zoológico. Vamos este domingo al zoológico, a ver los animalicos. Y dice, ¿pero me estás contando? La verdad es que es muy... Y muy ella una de curioso las eso. cosas que también fue, vamos, uno de los descubrimientos que ella hizo, en lo que se fijó, es que ella empieza a dar nombres a los chimpancés. Y les da nombres porque ve personalidades diferentes entre ellos y diferentes emociones, ¿no? Ella empieza a hablar de que los animales también tienen, pues eso, su personalidad o su esto, y por eso les da nombres para diferenciarlos entre ellos. Y luego el gran trabajo que hizo también después y que ha repercutido a nivel mundial es ya no solo el estudio de los chimpancés, sino la manera de hacer que la gente o la sociedad, las civilizaciones respeten el medio ambiente, respeten todos los animales y demás, y de hecho tiene un sistema educativo, un programa educativo que se llama Raíces, no me acuerdo cómo era, pero eso, que lo que van fomentando es que los niños, ¿no? Que las futuras generaciones tengan unos valores diferentes a los que tenemos ahora los adultos con respecto al trato con los animales y con el resto de la naturaleza, que creo que también es una parte muy bonita que ella ha conseguido y que se sigue haciendo. Ay, me acabo de acordar de otra cosa, otra escena del documental, que no sé si es... Claro, a mí me entró la duda de si es debido a la influencia del ser humano allí y del experimento en concreto. Y es, si os acordáis, hay una escena donde una de las chimpancés, que tiene una cría, que es el primero que ven y que van a ver la cría desde que nace, cómo va creciendo, pues llega un momento que esa pareja madre-cría, pues la madre se hace mayor y en una de estas la madre muere. Ya había observado ella que la cría era caprichosa, o sea, como un crío malcriado, ¿no? Que la cría era caprichosa y tal, y llega un momento en que muere la madre y la cría se queda allí esperando, no sabiendo lo que le pasa, ¿por qué no se mueve mi madre, no? Una cosa así, ¿por qué no se mueve mi madre? Esperando mucho tiempo, parece, no lo sé, no sé lo que es normal, hasta que la cría se separa y es incapaz de hacer la vida por sí misma y muere también. Es decir, ese comportamiento o esa reacción, eso que se ve ahí, no puede ser debido a que han estado alimentados sin más. Es que yo creo que más que el hecho de que la cría no sabía alimentarse, yo creo que la cría se deprime. Porque la imagen es de la cría que se sube a un árbol y no hace por ni comer ni por nada. Sí. O sea, y se queda allí
hasta que se muere de pena. Que eso le pasa a algunos pájaros, ¿no? Cuando mueren la pareja, que también mueren ellos después. Yo creo que es más eso que el hecho de hecho, ella comenta, a raíz de la importancia que tuvo su madre para Jane Goodall, estudió mucho el tema de las madres con las crías y se dio cuenta de que las realmente buenas madres, las chimpancés buenas madres, son las que fomentaban la confianza en las crías y en que fueran capaces luego, o sea, las madres que más cariño daban a las crías, que más les enseñaban, eran al final las crías que ocupaban como jerárquicamente los puestos más altos dentro de la tribu después. Entonces imagino que en este caso sí que esta cría parecía muy dependiente de la madre, pero yo creo que es lo que le ocurre, sí, también por la dependencia que sentía, pero también por la tristeza o que no hizo nada por intentar sobrevivir, más que el hecho de que no supiera cómo, no lo sé. No es la impresión que me dio a mí cuando lo vi. Claro, pero es que esa intención de que la cría se deprime y tal, pues tampoco creo que sea un comportamiento normal. Ya, Lo que pasa es que igual puede pasar de manera natural, puede pasar eso, es decir, que salga, como tú dices, una chimpancé hembra que sea más protectora con su cría hasta que, bueno, pues es suficiente, pero aún así sigue dependiendo de ella y ella lo quiere así, y al final pues lo hace muy dependiente y pasa esto. Puede ser que pase de manera normal, pero claro, ya con lo otro digo, ostras, no pero a raíz de lo que tú dices, yo creo que hay otra cosa que sí influye más del hecho de que estén allí los seres humanos, que también sale en el documental, y es el hecho de que hay una epidemia de polio. Sí. En los chimpancés, que mueren muchos. Ahora sí que ya lo hemos destripado entero, porque eso la verdad es que es súper impactante. En el documental es súper impactante, pero, y claro, yo pensé, ostras, a mí se me caería el alma a los pies. Si yo sé que soy el culpable de que pase eso en la colonia, porque hay una epidemia de polio, realmente es desgarrador, las imágenes son bestiales, pero bueno, ella dice que se estudió y que no venía de ellos, sino que lo habían cogido de más al norte o más al sur, que había llegado la epidemia, digamos, de otras tribus, de la relación que tuviese esas tribus o esas, es que no sé cómo se llaman, las manadas de chimpancés, pero esas relaciones con otras y que al final les había afectado a ellos. Sí, pero habían llegado de otras manadas que habían sido donde les habían transmitido el virus los claro, humanos. Ya, pero relación con humanos ya es una relación, digamos, más natural, entiendo yo, porque digamos que ellos sí que estaban allí establecidos y estaban en contacto íntimo con ellos. El contacto que hay en otros sitios con chimpancés pues será la caza, los chimpancés que entran a aldeas a robar o lo que sea, y que se puedan contagiar de la polio. Entonces, bueno, ostras, yo no... Y claro, y lo que sí que dice ella, y ahí sí que estoy completamente de acuerdo con ella, dice que si yo podía hacer algo, porque estaba la premisa esa de, bueno, ¿los vacunamos o no contra la polio? Porque había vacuna para la polio, claro, humana. ¿De los vacunamos o no? Y ella dijo que evidentemente sí. O sea, si yo puedo salvar un animal, ¿por qué no lo voy a hacer? De bueno, es que es el natural, tal. Escucha, es que eso lo hemos traído nosotros porque hemos hecho aldeas a 500 kilómetros al sur, vale, pero lo hemos llevado nosotros allí, o sea. Entonces yo ahí sí que la entiendo, vamos, y estaría con ella, claro que sí. Es como, bueno, vacunamos a los perros contra la rabia, ¿no? O sea, que es así. Pero lo haría, vamos. A mí una cosa que también me gustó ver del documental es un poco la transición que hace entre cuando termina su labor más investigadora y decide pasar ya el relevo a los más jóvenes para investigar, y ella se dedica a reclutar primatólogos o gente por la causa y a divulgar. Eso, sí, vamos, a lo que se tiene que dedicar un IP, un investigador principal, o sea, que es así. Sí, eso, bueno, eso se ve un poco de lo que es la ciencia, vamos. Bueno, pues yo creo que ya lo hemos destripado bastante, ¿no? No sé, ¿os hemos animado a verlo o no? Pere, Nahum. Sí, hombre, muchísimo. Sí. Lo que pasa es que ya habéis hecho el spoiler total. No, pero ya te digo que está guay. Bueno, una cosa sí, que eso no lo he dicho. A mí es que
Para me terminar. dan... No, es que no voy a hacer más. Es que igual, a mí es que me dan exactamente igual los spoilers. Yo he llegado a ver una película porque me la han contado tan bien y luego la he disfrutado el doble. Por ejemplo, Her, la película Her, esta que es Musical. Sí. No, musical no. Musical. Esta que es de inteligencia artificial de Joaquín Ah. Phoenix que se enamora del sistema operativo. Sí. Sí. Pues esta yo lo oí en un podcast que la destripaban entera, escena por escena, bueno, es un podcast de filosofía y luego la vi y la disfruté el doble porque la había visto ahí. Entonces, bueno, pues así a lo mejor si alguien ve... Hombre, igual ahora influimos un poco en lo que pueda pensar de los experimentos o no, pero bueno, que nos diga su opinión, ¿no? De cuando lo vea. Pero yo qué sé, yo creo que vale la pena. Y además Sí, no, las imágenes son brutales. Y hay muchas imágenes de la parte de la vida, digamos, sentimental de ella, y imágenes del Serengeti, de su vida, que bueno, pues también tiene su interés, no sé. Yo he encontrado, lo recomiendo, dentro de la página esta del Instituto de Jane Goodall, que aparte hay un montón de información, un montón de vídeos de ella, de libros y demás, y todos los programas que tiene activos ahora, uno de Movilízate por la Selva, que es para enviar móviles en desuso, para evitar, ¿no?, este consumo masivo de minerales como el coltán y demás. Pero luego tiene ahí un enlace que es en Google, en el Google Street View, donde te van contando la historia de ella y los sitios por donde estuvo y te van moviendo por el Google Earth y vas viendo las zonas donde estaba allí en Tanzania, donde luego se movió y te va contando un poco la historia y vas viendo el lugar, ¿no? Y es bastante chulo. Ay, qué guay. Pues lo buscaré porque está chulo. Bueno, pues si queréis pasamos ya a las peticiones de... No sé cuánto tiempo llevamos, ¿eh? ¿Alguien tiene prisa? O sea, nuestra audiencia está encantada. Sí, no se han ido, no se ha marchado todavía. No se ha ido nadie. Pues tenemos una petición desde la UMH, ¿no? Pero era Ay, no me acuerdo, era un tuit. Nos preguntaron que con esto del confinamiento echaban de menos el mar. Claro, siendo de Elche, echan de menos el mar Mediterráneo. Yo ya os digo que echo de menos la montaña. Pero bueno, como geología es todo, nos hemos traído aquí a Nahum para que nos cuente la historia del Mediterráneo. Y además el Mediterráneo, yo no sé si... Yo la verdad es que esto no lo sabía. Yo lo conocí hace poco, antes de leer este libro, pero no mucho antes. Un geólogo en apuros, es el libro, que es que lo he enseñado a cámara, pero me he olvidado de que esto es un podcast. Pero bueno, es algo que no recuerdo, pero no hace mucho. Hace 2 años como mucho, o 3, que me enteré que el Mediterráneo alguna vez estuvo seco. Es decir, podías ir andando a Ibiza. Por ejemplo, o en tren o en coche, como la canción de Consorcio. Claro, como la canción. La catástrofe para Benidorm. Benidorm, una catástrofe sería eso. Claro, pero tú imagínate... Y playa. Claro. Pero Benidorm sin playa. Tío. Bueno, una playa... No, sin bueno, playa, hacer puñetes, sí. Bueno, estaría lejos. Parece ser que quedó una charca, pero igual la charca quedó por allí por Sicilia o yo qué sé. Ahora que cuéntanos, Nahum, ¿cómo es eso? ¿Cómo que no teníamos mar? Bueno, pues... ¿Serían más baratos los pisos en Torrevieja? Muchísimo más baratos, ¿dónde va a parar? Bueno, pues es una historia muy curiosa. De hecho, es uno de los eventos geológicos quizá más grandes, pues, de los últimos 65 millones de años, ¿no? Después de la extinción de los dinosaurios, pues bueno, tenemos la desecación del Mediterráneo, que en geología lo conocemos como la crisis de salinidad del Mesiniense, porque es en el periodo geológico en el que ocurría, ¿no? Bueno, entonces sí. el Mediterráneo se formó y tenía su agua y estaba todo bien y... Exacto, digamos, vamos a imaginarnos un poco la geografía más o menos como está ahora, ¿vale? No vamos a remontarnos a una geografía muy, muy diferente. Y eso, hace muchos millones de años el Mediterráneo estaba bien, guay. Estaba bien, no hace mucho, vamos a hablar de hace 6 millones de años. Hace 6 millones de años tenía agua. Exactamente, tenía agua, es una cosa muy, muy, muy reciente, ¿no?
Y de hecho el evento dura aproximadamente 700.000 años, el evento de desecación del Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues teníamos el Mediterráneo, lo teníamos abierto por lo que hoy sería el estrecho de Gibraltar, como en la actualidad, ¿no? Por donde entra el agua del Atlántico, menos salina, a la cuenca mediterránea. Pero de repente empieza a ocurrir algo, que empieza a cerrarse el Mediterráneo. Ahora explicaremos un poco las dos teorías principales que hablan de la causa del cierre del Mediterráneo, y por lo tanto, como el Mediterráneo pierde este aporte de agua desde el Atlántico, empieza poco a poco a secarse, ¿no? No sabemos exactamente cuánto se secó. Pensamos que seguramente pues hasta los 3.000, 4.000 metros de profundidad estuvo seco. Es decir, eso es una auténtica barbaridad, porque eso implicaría que prácticamente el Mediterráneo estuvo seco, salvo por algunas charcas hipersalinas, pues del estilo de, por ejemplo, hipersalino, como el Mar Muerto, ¿no? Por ejemplo, que quedarían en las partes más profundas de la cuenca del Mediterráneo. Eso te iba a decir, el Mediterráneo no será mucho más profundo que eso. No es mucho más profundo, pero por eso que solamente quedarían lugares muy, muy reducidos en lugares muy concretos. Suponemos, porque una gran parte de esta historia ha sido borrada por la erosión, porque al mismo tiempo, por ejemplo, que se secaba el Mediterráneo, los aportes de los ríos, por ejemplo, seguían funcionando, pero eran aguas que duraban muy poco. De hecho, hay autores que dicen que el Mediterráneo tardó aproximadamente solo 1.000 años en secarse. ¿Solo 1.000 años? Solo 1.000 años. En geología, pues 1.000 años es realmente muy poco. Pero claro, es posible que todo esto viniera por una retroalimentación climática, ¿no? Conforme se iba secando el Mediterráneo, había menos agua, el agua se calentaba de una manera mucho más fácil, y aparte alrededor iba teniendo un clima pues mucho más árido, que favorecía precisamente estas altas temperaturas. Pues bueno, vamos al grano. ¿Cómo puede ocurrir que de repente se seque el Mediterráneo? ¿Cómo puede dejar que entre agua al Mediterráneo? Bueno, pues hay dos teorías principales. Una, que era la más aceptada y la más discutida hasta el momento, era que el Mediterráneo se cerró por lo que hoy es el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué se cerró? Porque Europa y África están convergiendo, porque las placas se están acercando una con respecto a la otra y están colisionando, y en ese hueco que había entre la península ibérica y África se fueron plegando los materiales, y digamos que fue elevándose seguramente poco a poco una especie de monte que fue cerrando ese paso de agua desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. No sabemos con esta teoría, porque también es una cosa que se discute, hay muchísimos modelos que discuten este tema, si fue un cierre completo, si fue un cierre por el que todavía pasaba algo de agua, porque hay cosas que nos indican que probablemente no fue un cierre completo de la cuenca mediterránea, sino que todavía había algo de pase de agua del Atlántico al Mediterráneo, cosas que también sabemos precisamente por los fósiles y por la fauna. Pero hay otra teoría también muy interesante, que ha surgido también en los últimos 2 o 3 años, que habla que el Mediterráneo no se cerró efectivamente por lo que hoy sería el estrecho de Gibraltar, lo que modernamente conocemos por el estrecho de Gibraltar, sino que en realidad es una cosa un poco más bestia, ¿no? Resulta que lo que hoy conocemos como Mar de Alborán, entre hace 10 y 6 millones de años, por poner una cifra más concreta, había muchísima actividad volcánica, muchísima. ¿Qué pasa? Cuando hay actividad volcánica, pues los volcanes normalmente se hinchan, ¿no? Imaginaos cuando me ponéis un pan a cocer estos días que estamos cociendo mucho pan en el confinamiento, sabéis que el pan se hincha más por el centro que por los bordes, ¿no? Empieza a bombarse, por decirlo de una manera sencilla. Bueno, pues con los volcanes ocurre algo parecido, ¿no? El magma empieza a ascender por la corteza, empieza a bombarse todo, y en este abombamiento se abombó tanto y empezó a crecer tanto la zona volcánica del Mar de Alborán, que empezó a formarse un archipiélago, porque empezaron a emerger islas formadas por este vulcanismo incipiente y tan intenso que había, y al final las islas no acabarían siendo un archipiélago, sino que acabaría siendo un puente de tierra que unió, en esta teoría, África y la península ibérica, por la cual en estos últimos estudios se sugiere que pudo pasar ciertas especies de animales, lo cual explicaría pues temas que yo desconozco completamente de paleontología, ciertos fenómenos de evolución y de intercambio de especies entre una zona y otra. Creo que está estudiado, si no recuerdo mal, con mamíferos. Y básicamente esto es lo que ocurrió, ¿no? De repente, este cierre completo comenzó con alguno de estos dos elementos. Incluso puede ser, ¿por qué no?, que las dos teorías sean en realidad complementarias. Lo que pasa es que, por desgracia, el registro geológico suele ser bastante incompleto,
y en este caso la erosión nos ha jugado una mala pasada y ha borrado pues partes que pueden ser muy importantes. Igual las recuperamos por otros sitios, pero de momento completar la historia del puzzle del Mediterráneo va a ser una tarea bastante compleja. Pero hay que tener cosas, que tenemos que tener cosas muy, muy en mente, ¿no? Este es un evento que digamos que se dilata en el tiempo unos 700.000 años, ¿no? Por lo que sabemos. De este evento no se sabía mucho hasta no hace tanto. De hecho, empezamos a darnos cuenta de la importancia de lo que había ocurrido cuando en los años 70, que no hace mucho tiempo, estamos hablando de unos 50 años, en los años 70 empezamos los científicos a intentar conocer un poco mejor los fondos oceánicos y, por supuesto, los fondos de los mares, ¿no? Entonces íbamos con buques oceanográficos y empezábamos a hacer sondeos de materiales en los distintos fondos oceánicos, pues, para estudiar los sedimentos, para estudiar los fósiles, las rocas que forman los fondos oceánicos. Nos dimos cuenta que en el centro de la cuenca del Mediterráneo aparecían espesores de yeso y de sal pues de hasta 3 kilómetros de profundidad, ¿no? Imaginaos 3.000 metros de profundidad de acumulación de este tipo de sedimentos salinos, ¿no? Que sabemos que se forman en cuencas evaporíticas donde hay una gran evaporación y donde estos minerales pueden precipitar. Y bueno, básicamente esta es la historia contada de una manera sencilla, porque tampoco sabemos si este cierre fue cíclico, se abrió, se cerró, si los aportes del continente de agua fueron grandes, fueron pequeños, porque sí que se ha descubierto que hay cierta ciclicidad en el depósito de sales, de yeso, etcétera, que podemos observar en el registro geológico, que parece que están modulados en algunos casos por la ciclicidad orbital y por lo tanto por el clima, pero no lo tenemos muy claro todavía, y son cosas que se están debatiendo porque, como os decía antes, por desgracia nos faltan muchísimas piezas del registro geológico para poder completar la historia. ¿Y qué ocurre? Pues llega un momento, hace unos 5,3 millones de años, no es mucho tiempo, parece que la cantidad es muy grande, pero es anteayer en tiempo geológico, y de repente de nuevo el Mediterráneo empieza a llenarse, ¿no? Según la primera teoría, la del cierre del estrecho de Gibraltar, que contaba al principio, este llenado fue muy rápido, lo que llamamos la inundación del Zancliense, porque es en el periodo geológico en el que ocurre, ¿no? Y hubiese sido una inundación que tardó en llenar el Mediterráneo pues en unos pocos años. Y esta inundación lo que indica es que se rompió esa conexión entre que se había formado en el estrecho de Gibraltar de una manera pues relativamente rápida, por la que entraban, algunos autores sugieren que, no sé, son 100 millones de metros cúbicos por segundo. No sé, esa cantidad de agua yo no me la puedo imaginar, ¿no? Con unas velocidades de 40 o 50 metros por segundo. O sea, imaginaos, claro. Es que eso me encantaría verlo. O sea, es que eso tuvo que ser alucinante. Tuvo que ser un evento alucinante. O sea, es un chorro, pero allí entraría de todo también. O sea, ballenas, delfines, tiburones cayendo. O sea, es como llenar un acuario, pero así con los peces por dentro. O sea, tiene que ser brutal. Además, corrígeme si me equivoco, creo que hay una publicación relativamente reciente que se ha descubierto como un socavón por esa zona, un socavón hecho de la erosión de esa cascada, ¿no? Exactamente, se discute mucho porque aparecen varios socavones. De hecho, también en el fondo de lo que hoy sería la zona de la entrada del estrecho y del mar de Alborán hay un surco de bastante, no sé si decenas o de centenas de kilómetros, que indica que por ahí pasa una corriente de agua erosionando a una gran velocidad, y de hecho pues hay ciertas señales de erosión a ambos lados del estrecho de Gibraltar, ¿no? Entonces, claro, imaginaos que si había un puente de tierra que unía lo que hoy es el estrecho de Gibraltar, empezaría a romperse, bien por la erosión, porque empezaría a pasar agua por alguna causa, o porque había una falla y empezaba a fracturarse el terreno, en fin. No tenemos muy claro cómo pudo ocurrir, ¿no? Pero de repente la inundación empezaría a ser catastrófica, porque la erosión iría provocando cada vez más erosión, como cuando se rompe una presa humana, que seguramente habréis visto pues algún modelo de ruptura de presa, o podéis verlo en YouTube, cómo podría haber empezado esta inundación, ¿no? Ya os digo que según los modelos relacionados con esta teoría, algunos sugieren que el nivel del mar era capaz de subir varios metros al día. O sea, imaginaos que estamos hablando de una cuenca como la Mediterránea, en la que somos capaces, por un agujero como el estrecho de Gibraltar, de llenarlo varios metros de altura al día. O sea, imaginaos la fuerza del agua. Es que ballenas no, es que yo no sé lo que podría llevar ese torrente de agua. Es que es del cambio climático y que sube unos milímetros al año, sí. Toma ya. Ahí tienes.
realmente es una bestialidad. Obviamente, todo esto ha ocurrido en el rango de cientos de miles y de millones de años. Es una cosa como aquel que dice que si hubiésemos estado nosotros igual la hubiésemos visto venir. Bueno, el llenado no. El llenado sí que fue rápido. El llenado fue unos pocos años. Yo me refiero a la formación del puente bueno, claro. y a la ruptura, pero el llenado fue, el llenado no sé si hubiésemos sido, no creo. No creo que tuviésemos ni siquiera ahora la tecnología para poder parar la inmensa fuerza de llenado, ¿no? Fue una cosa, de hecho, fue una inundación, lo que se llama inundación catastrófica, porque es que la cuenca del Mediterráneo es inmensa para llenarla en solamente unos años. Y la otra teoría lo que dice es que este llenado en realidad fue más gradual. Fue poco a poco cuando se paró la actividad volcánica tan importante en el Mar de Alborán. Estos edificios volcánicos poco a poco fueron hundiéndose por la subsidencia térmica, porque se enfrían y son más densos y van hundiéndose, y hubiese sido un llenado pues un poco más progresivo. ¿Cuál de las dos teorías tiene razón? ¿Hay marcas erosivas que indiquen que la primera teoría es cierta? Sí, hay bastantes marcas erosivas, pero en otros sitios donde deberían de aparecer no aparecen. ¿Lo del Mar de Alborán está comprobado? También tenemos comprobado que el Mar de Alborán en algún momento tuvo un archipiélago, que había una gran actividad volcánica y que a raíz de esta actividad volcánica pudo, digamos, por decirlo de alguna manera sencilla, inflarse lo suficiente como para detener el paso del agua y formar un puente de tierra, junto con los hallazgos paleontológicos que se han hecho. ¿Algún día sabremos la verdad? Pues espero que sí, pero desde luego mientras lo sabemos nos lo vamos a pasar muy bien, porque creo que es un tema muy interesante y que, bueno, muchísimos de los yesos que, por ejemplo, podemos disfrutar aquí en la provincia de Alicante se formaron precisamente durante el secado del Mediterráneo, ¿no? Lo cual lo hace pues muy divertido cuando uno va al campo, que también pueda ver este tipo de cosas. Claro, pero lo que estoy pensando yo ahora es que aunque no sea una ruptura de una falla y que salga ahí el chorro, como nos hemos imaginado, solamente con que deje pasar un dedo del nivel del mar, exacto, es flipante ya. O sea, es que ahí empieza a entrar agua y empieza a entrar, pero claro, habrá un dedo ahí, pero si se ha hinchado en el Mar de Alborán, en algún otro sitio habrá caída. Es decir, habrá una caída hasta el fondo de... Y luego también otra cosa que te quiero contar, claro, porque sí que lo he oído a raíz de esto, que el Mediterráneo es, ¿cómo lo dicen? Es una cuenca deficitaria de agua. Es decir, porque claro, nosotros conocemos mares que están cerrados, ¿no? Es el Mar Caspio, ¿no? Claro, por ejemplo, el Mar Caspio, está cerrado, y es decir, lo que se evapora lo reponen los ríos. Pero aquí con el chorrón de agua que le llega del Ebro, y le da igual, o sea, se evapora más agua de la que aportan los ríos. Fijaos que con toda el agua... Vamos a imaginaros que la configuración era más o menos como la actual, la de los continentes, ¿no? Imaginaos con toda el agua de los ríos que entraba, que en solamente 1000 años se pudo secar. Pero claro, es que también entran en juego muchas cosas, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que pudo haber una retroalimentación climática, porque cuanto más desértico era, es posible que tuviese un clima mucho más continental y que se favoreciera esa desertificación y se aumentara la evaporación, en fin. Es un tema muy interesante, ¿no? Porque se puede abordar desde muchísimos sitios. Claro, está. Y además súper deficitaria. En el momento en el que cierras la entrada de agua, se acaba el mar. En 1000 años se seca, o sea, es que es... Sí, algunos de los cálculos más optimistas, por decirlo de alguna manera, dicen que en 1000 años pudo haberse evaporado toda el agua. Es decir, una cosa, es que no sé si lo has comentado porque había un momento que estaba un poco desconectado. ¿Cómo se sabe qué indicativos lo has contado? ¿Por qué se sabe que hubo una desecación, que se secó? Bueno, porque restos... es muy sencillo, porque lo conté al principio, lo que pasa es que no lo he explicado bien. En los años 70, cuando empezaron a perforar el mar Mediterráneo para estudiar cómo lo que había en el fondo, los sedimentos, y para estudiar su estructura y todo eso, se dieron cuenta de que habían capas de kilómetros y kilómetros de sales y de yesos. ¿Cómo se forman las sales y los yesos? Pues se forman en cuencas donde hay una gran evaporación y donde pueden precipitar la sal y el yeso, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero claro, ¿qué se necesita para que precipiten todas esas cantidades de sal y de yeso en una cuenca como la Mediterránea? Porque evidentemente se seque. Pero cuando nos íbamos a los bordes de esta cuenca, de la cuenca mediterránea, a hacer geología, nos dábamos cuenta que también habían kilómetros y kilómetros de yeso y que habían estratos en los que se mostraba que el Mediterráneo se había secado y que había bajado muchísimo el nivel. Y que encima muchas veces a techo de estas unidades encontrábamos una erosión
que nos indicaba que había parado el depósito, se había quedado al aire y se habían puesto encima otras cosas diferentes que no correspondían con una continuidad de los depósitos de sedimentos del mar, por ejemplo, en este caso. Y luego también está el tema del trasiego de especies, ¿no? De uno a otro que han tenido que tener un paso. Exactamente. Aunque bueno, eso podría ser un paso estrecho puntual, pero. Es que parece ser que con la teoría del estrecho de Gibraltar es un poco más difícil por la cuestión de tiempo, porque todo esto se ha hecho con análisis genético. Por la cuestión de temporización, el mar de Alborán, por ejemplo, podía haber permitido este paso durante más tiempo, aproximadamente desde hace casi 10 millones de años con la teoría del archipiélago al puente de tierra. Sin embargo, la teoría de la desecación en el Mesiniense por el puente de tierra en el estrecho de Gibraltar da apenas solamente 700.000 años y en momentos muy concretos. Entonces, parece que eso dificulta un poco el paso de las especies y toda esa medida de tiempo que hemos hecho a través de los análisis genéticos y de la evolución de estas especies. Parece que los relojes, no sé cómo se relojes genómicos o cómo se llaman este tipo de cosas, que no lo sé muy bien, no coincide tanto la temporización si solamente tenemos en cuenta el puente de tierra que habría en el estrecho de Gibraltar. Es un tema, yo creo que es un tema apasionante porque ya os digo que se puede abordar desde muchísima ciencia. Has dicho que se podía observar también eso en los yesos de la provincia de Alicante, o sea que nosotros estábamos sumergidos. Hay zonas que sí que estaban en ese momento sumergidas, todas no, obviamente, pero hay zonas, sobre todo muy cercanas a la costa, que han emergido relativamente reciente, ¿no? Algunas en los últimos pocos millones de años. Fijaos que estoy hablando de 5, el evento este, digamos que podemos darlo por finalizado. Hace 5.300.000 años, pues hay cosas en la provincia de Alicante que han emergido mucho más tarde, porque seguimos plegándonos, porque África sigue convergiendo con la península ibérica, seguimos plegándonos y seguimos, digamos, de alguna manera emergiendo, entre comillas, por decirlo de alguna manera así sencilla. Claro, por eso dices, eso forma también los mármoles estos blancos, ¿no? Del Batech, estos famosos, pues, ¿se forman ahí o no? ¿O el mármol se forma más profundo? Si es mármol, es una roca metamórfica. Luego hay otra cosa que aquí en la provincia de Alicante que explotamos mucho, que son las calizas, que en algunos sitios la llaman también mármol, pero aquí en la provincia de Alicante son de edad jurásica y cretácica, mucho anterior. El rojo Alicante, de hecho, creo que es jurásico y son rocas mucho anteriores. Lo que sí que es verdad que hay otras rocas ornamentales, como que llevan, por ejemplo, muchos fósiles de chapina, que llevan arena, que son areniscas, que sí que se han formado en los últimos millones de años. Bueno, yo creo que hemos contado la historia. Estarán contentos nuestros seguidores de la historia del Mediterráneo, ya sabiendo que estuvo seco y que podían ir andando a Ibiza. Yo por mi parte creo que, bueno, lo podemos dejar aquí, ¿no? Si queréis, yo quería, para terminar, recomendar algo para la cuarentena esta que estamos pasando, para leer, por supuesto, lo primero, Un geólogo en apuros, de Nahum. No sé si seguirá habiendo reparto a domicilio o si está la versión electrónica, no lo sé. También hay versión electrónica y reparto a domicilio. Pues está muy bien. Yo lo he leído y he aprendido muchísimas cosas. Bueno, me alegro, menos mal. Sí, porque es que de geología no sabía nada. Y yo ahora estoy leyendo que me gusta mucho, El universo para Ulises. Y está muy guay porque es una historia del universo y de cuestiones de física, que es lo que me gusta a mí. Y está además contado como si se lo estuviese contando a su hijo. ¿Vale? Entonces está muy chulo y además contado con muchísimo gusto. Y eso, El universo para Ulises, que es de Juan Carlos Ortega, que es el presentador de la cadena SER. Que hace miles de voces, que habla consigo mismo. Y pues divulgando es la leche, es fantástico. Y nada más, si queréis nos vamos despidiendo, si queréis recomendar algo vosotros, vamos dando paso, nos despedimos y bueno, y si la gente quiere más podcast o si os apetece otro día, pues nos juntamos igual y grabamos. Bueno, a ver cómo sale la grabación esta. Muy bien. Bueno, pues nada, yo encantada de haber participado y si hay otra, me apunto. Así, recomendaciones ahora, yo siempre recomiendo el libro de Sabias, de Adela Muñoz, que cuenta historias muy chulas de mujeres
extraordinarias y bueno, esa es mi recomendación. Ah, pues me lo apunto. Sabias, ¿no? Sabias. Perfecto, lo buscaré. Fran. Yo tengo que recomendar el canal de YouTube de ADC Alicante, que se metan, que vean desde las noches de ciencia otras cosas que hemos podido subir. Esto Y igual ahí- lo subí. Esto, por cierto, si no tenéis inconveniente, igual lo subo también al canal de YouTube, ¿vale? Para que quede allí. Hay gente que escucha, se pone el YouTube de fondo, pues nos puede Ujú. escuchar. Pues sí. Y ahí, por ejemplo, así hilo un poco lo que ha dicho Araceli, podéis ver su charla de Noche de Ciencia, que era sobre ciencia y género y muchas otras. Bueno, la de los microbios puede venir muy a cuento si la gente no está saturada con el coronavirus. Microbios y química. Nahum. Pues yo os voy a recomendar un libro porque como estos días de cuarentena sé que hay mucha gente viendo cine y hay pocas cosas de cine y geología. Yo voy a recomendar La pequeña guía de minerales inexistentes de Carlos Manuel Pina Martínez y de Carlos Pimentel, que es muy interesante y que, bueno, os va a sorprender porque os va a contar muchísimas cosas sobre esos minerales como la kriptonita, por ejemplo. No quiero hacer más spoiler del libro y que habréis visto en más de una película estos días de cuarentena. Ay, pues eso me interesa a mí, porque mira, otra de las cosas, bueno, esto ya es casi trabajo, es ciencia en el cine, Muy bien. cómo enseñar ciencia con películas, que estoy poniéndome yo a eso. Y bueno, Pere, a ver, ponnos la banda sonora también, que se escucha por ahí. Esta, no la tengo, me pillas ahí. ¿Cuál? ¿Qué banda sonora la quieres? la que se oía detrás de la puerta, digo. Ah, no, esa no te la voy a poner. Ahora ahí Sí, entra. sí, ahí se oye, está ahí. Si tengo que decir algo yo, lo tengo que recomendar. Mira, el programa 24 de Ciencias Paranormales, 24, estamos por el 90, hace 3 o 4 años, aún no estaba yo. Cuando no estaba el señor Javier Guardiola, hablamos de la desecación del Mediterráneo, que vino un geólogo de la Universidad de Alicante. Y hoy me tiré a buscarlo y digo, ¿qué programa hablamos de eso? Que no me acuerdo, hace siglos. Hugo Corbí, creo que se llama, no sé si... Sí, Hugo Corbí, claro. Hugo. Pues vino al programa a hablarnos hace 3 o 4 años de esta historia. Muy interesante, no me acordaba y... Guay, muy interesante, sí. Así pues que recomiendo ese y todos los programas. Y con los de Javier Guardiola, pues más todavía. Lo enlazaremos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y a ver si hacemos otro. Que la gente... Hay un clamor en las redes. Las redes arden pidiendo por... Desesperados. Que nos pidan temas. Eso. Chao. Venga, muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.